Era una mañana gris de martes en Valencia. El cielo nublado reflejaba perfectamente el peso que sentía en mi pecho mientras caminaba hacia casa desde las oficinas de Gráficas Montoya. Durante casi 30 años había dedicado mi vida a esa empresa familiar de diseño gráfico, empezando como asistente y terminando como directora creativa. Pero la lealtad no tiene valor en un mundo gobernado por los números y la rentabilidad. Lo siento mucho, Carmen, me había dicho don Felipe, el hijo del fundador, evitando mirarme a los ojos. La empresa está pasando por momentos difíciles y tenemos que recortar personal. Recortar personal. Qué forma tan fría de decir que estaba despedida después de 3 décadas. No hubo reconocimiento por los fines de semana sacrificados, las noches en vela para entregar proyectos, ni por haber sido quien diseñó el logo que ahora era reconocido en toda la Comunidad Valenciana. Durante horas, me quedé sentada en el banco de la Plaza de la Virgen, con un café que se enfriaba entre mis manos, contemplando cómo le diría a mi hijo Javier. Desde que su padre, Miguel, nos abandonó cuando el niño tenía apenas 5 años, lo había criado sola. Habíamos sido todo el uno para el otro, o al menos eso creía yo. Hace un año, después de fracasar con su negocio de aplicaciones móviles en Madrid, había vuelto a casa con una montaña de deudas y la promesa de que sería temporal. Nunca me quejé cuando empezó a usar mi tarjeta de crédito para sus inversiones, ni cuando ocupó mi estudio para convertirlo en su oficina improvisada. Era mi hijo, y las madres hacemos lo que sea necesario. Pero ahora, decirle que estaba sin trabajo se sentía como rendirme ante la única autoridad que me quedaba en casa. El camino hasta nuestro pequeño piso en el barrio de Ruzafa se me hizo eterno. Subí las escaleras hasta el tercero sin ascensor, como cada día, pero con un peso extra sobre los hombros. Al abrir la puerta, el olor a café recién hecho me recibió, junto con el sonido de Javier hablando por teléfono en tono exaltado, como siempre que negociaba con algún posible inversor. Te digo que es una oportunidad única, Sergio. Esta vez va a funcionar, lo tengo todo calculado, decía mientras gesticulaba con una mano y con la otra sostenía una taza de café que yo había traído de nuestro último viaje a Granada. Me quedé en silencio, esperando que terminara su llamada. Cuando finalmente colgó, me miró con esa sonrisa que desde niño usaba cuando quería algo. Mamá, ¿qué tal el trabajo? Oye, necesito que me prestes el coche este fin de semana. Tengo una reunión importante en Alicante con unos inversores que pueden cambiar todo. Respiré hondo y me senté frente a él en la mesa de la cocina que había pertenecido a mi madre. Javi, tengo que contarte algo, comencé, intentando que mi voz sonara firme. Hoy me han despedido de Gráficas Montoya. El silencio que siguió fue breve pero denso. Vi cómo su expresión cambiaba. La sonrisa desapareció y sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa e incredulidad que rápidamente se transformó en algo que nunca había visto dirigido hacia mí, desprecio. ¿Cómo que te han despedido? ¿Qué has hecho? Su tono era acusatorio, como si yo hubiera cometido algún error imperdonable. La empresa está reduciendo personal. Han prescindido de varios empleados, incluyéndome a mí, expliqué, sintiendo un nudo en la garganta. Javier se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tengo compromisos. Tengo deudas. Estoy a punto de cerrar un trato que podría cambiar nuestras vidas. Javi, encontraré otro trabajo. Tengo experiencia, contactos. Podemos ajustarnos mientras tanto. Intenté sonar optimista, aunque por dentro estaba tan asustada como él. ¿Ajustarnos? ¿A qué? ¿A comer arroz todos los días? ¿Sabes cuánto tiempo puede pasar hasta que encuentres algo? Y a tu edad. Las palabras salían de su boca como puñales. Eras lo único que mantenía este piso a flote, mamá. ¿No podías haber aguantado un poco más? Solo necesitaba unos meses para que mi proyecto despegara. Me quedé helada. El niño al que había leído cuentos cada noche, al que había consolado cuando su padre no apareció en su graduación, al que había apoyado en cada fracaso y celebrado cada pequeño logro, ahora me miraba como si yo fuera la responsable de todas sus frustraciones. Javier, he trabajado sin descanso durante 30 años. He pagado tu universidad,
tus cursos de programación, incluso te financié tu primer emprendimiento que no funcionó. Nunca te he pedido nada a cambio, pero ahora necesito tu apoyo, no tus reproches. Él soltó una risa amarga. Claro, ahora viene el discurso de la madre sacrificada. Siempre lo mismo. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me siento culpable cada día por tener que vivir aquí contigo a los 32 años? Pero justo ahora, cuando por fin tengo una oportunidad real, tú vas y lo arruinas todo. Las palabras se me atascaron en la garganta. Había soportado muchas cosas en mi vida, pero nunca esperé este nivel de ingratitud. Mi propio hijo, mi Javi, me culpaba por perder mi trabajo, como si hubiera sido una elección, como si no me doliera tanto o más que a él. ¿Sabes qué? Necesito salir. No puedo pensar con claridad aquí, dijo, tomando su chaqueta y las llaves de mi coche. No me esperes despierta. Y así, sin más, salió dando un portazo que resonó en todo el edificio, dejándome sola con el eco de sus crueles palabras y una taza de café frío entre las manos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestarle atención, esperando escuchar la llave en la cerradura. Javier regresó pasadas las 3 de la madrugada. El olor a alcohol y tabaco entró con él, impregnando el pequeño salón donde yo fingía estar dormida. ¿Todavía despierta?, murmuró mientras se dejaba caer en el sillón frente a mí. Siempre controlando, ¿verdad? Abrí los ojos y lo miré. Su rostro, tan parecido al de su padre cuando lo conocí, estaba contraído en una expresión que mezclaba el cansancio con algo más oscuro que no supe identificar. Solo estaba preocupada, respondí con suavidad. ¿Has estado bebiendo? Un par de cervezas con Sergio. Estuvimos hablando de soluciones para nuestro problema. ¿Nuestro problema? El dinero, mamá. El maldito dinero que ahora no va a entrar porque te despidieron. Me incorporé lentamente. La noche había enfriado el piso y me envolví en la manta que siempre tenía en el sofá, un regalo de mi madre antes de fallecer. Javier, esto no es solo mi problema. Si vamos a superarlo, tenemos que trabajar juntos. Quizás podrías buscar un trabajo estable mientras desarrollas tu proyecto por las tardes. Su risa fue como un latigazo. ¿Un trabajo estable? ¿Tú crees que después de haber sido director de mi propia startup voy a ponerme a servir cafés o atender llamadas en un call center? No tienes ni idea de cómo funciona el mundo actual, mamá. Estás anticuada. He trabajado toda mi vida, Javier. Sé perfectamente cómo funciona el mundo. A veces hay que hacer sacrificios. ¿Sacrificios? ¿Como los que tú hiciste por mí? No empieces con ese discurso otra vez, por favor. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Siempre sacas esa carta cuando quieres hacerme sentir culpable. Oh, pobre Carmen, la madre sacrificada que lo dio todo por su hijo. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Nunca, en todos estos años, le había echado en cara mis sacrificios. Sí, había renunciado a oportunidades, había trabajado horas extras, había postergado sueños propios, pero lo había hecho por elección, porque él era lo más importante en mi vida. Javier, yo nunca. Claro que sí. Quizás no con palabras, pero está ahí, en cada mirada, en cada suspiro. Siempre haciéndome sentir que te debo algo. Me levanté también, sintiendo como la indignación reemplazaba al dolor inicial. ¿Y no crees que me debes al menos respeto? ¿No crees que merezco algo mejor que tus insultos por algo que no puedo controlar? ¿Respeto? Su voz se elevó. ¿Qué has hecho para ganarte mi respeto últimamente, mamá? Mírate. 57 años y sin un plan B. Sin ahorros suficientes. Sin habilidades actualizadas. ¿Crees que alguna empresa te va a contratar ahora? Cada palabra era como una aguja directa al corazón. Lo peor era que parte de mí temía que tuviera razón. El mercado laboral en España no era amable con las mujeres de mi edad, y menos aún después de una crisis económica que había dejado cicatrices profundas en sectores como el mío. Encontraré algo, dije, más para convencerme a mí misma que a él. Tengo contactos, experiencia.
Experiencia obsoleta. Contactos que ahora estarán tan desesperados como tú. Seamos realistas, mamá. Estamos en problemas y tú no puedes solucionarlo esta vez. Le miré fijamente, intentando reconocer al hijo que había criado. ¿Dónde estaba aquel niño sensible que lloraba cuando veíamos Bambi? ¿Qué había pasado con el adolescente que me regaló un dibujo enmarcado por el Día de la Madre, hecho con sus propias manos? ¿En qué momento se había convertido en este hombre frío y calculador que me miraba como si yo fuera un lastre en su vida? Mañana empezaré a buscar trabajo, dije con firmeza. Y mientras tanto, tendremos que ajustarnos. Ambos. Eso significa que tendrás que contribuir con los gastos del piso. Su rostro se transformó. ¿Contribuir? ¿Con qué dinero, mamá? Estoy invirtiendo todo lo que tengo en mi proyecto. Es nuestra única esperanza ahora. Javier, llevamos un año escuchando lo mismo. Tu proyecto, tu gran oportunidad. Mientras tanto, he sido yo quien ha pagado el alquiler, la comida, incluso tus facturas del móvil. Ya no puedo hacerlo sola. Porque eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Y lo he hecho. Dios sabe que lo he hecho. Pero ahora necesito que tú me apoyes a mí. Se quedó en silencio un momento, y por un instante pensé que mis palabras habían llegado a algún rincón de su corazón. Pero entonces vi cómo su mandíbula se tensaba y sus ojos se endurecían. No puedo creer que seas tan egoísta, dijo con un tono tan bajo que apenas lo escuché. Justo cuando estoy a punto de lograr algo importante, vienes con tus problemas y tus exigencias. ¿Egoísta? Yo. La incredulidad dio paso a la ira. Una ira que había estado conteniendo durante meses, quizás años. He dedicado mi vida a asegurarme de que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. He trabajado en un empleo que odiaba porque pagaba lo suficiente para mantenernos. He soportado tus fracasos, tus regresos a casa, tus promesas incumplidas. ¿Y me llamas egoísta a mí? Ya empezamos otra vez con el discurso de la madre mártir, dijo, rodando los ojos como cuando era adolescente. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Cansado de tus reproches, de tus expectativas, de sentir que nunca seré suficiente para ti. Javier, yo nunca he dicho. No hace falta que lo digas. Está en tus ojos cada vez que me miras. Mi hijo, el fracasado. Mi hijo, la decepción. Se dirigió hacia el pasillo, hacia su habitación, mi antiguo estudio. Este lugar es sofocante, dijo sin girarse. No puedo pensar con claridad aquí. No puedo crecer. Eres como una ancla que me mantiene hundido. Sus palabras fueron como un puñal directo al corazón. Me quedé inmóvil, incapaz de responder. Quizás deberías irte a vivir con la tía Pilar por un tiempo, continuó. Ella siempre ha dicho que su piso en Benimaclet es demasiado grande para ella sola. Yo me quedaré aquí y cuando mi proyecto despegue, podré ayudarte económicamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo me estaba echando del piso donde habíamos vivido juntos durante casi 30 años, el hogar que yo había mantenido con mi esfuerzo. Este es mi piso, Javier. Mi nombre está en el contrato de alquiler. He pagado cada mensualidad durante décadas. Se giró entonces, y la frialdad en sus ojos me heló la sangre. Pues entonces supongo que soy yo quien debe irse, ¿no? Perfecto. Una madre que prefiere un techo a su hijo. Típico. No es eso y lo sabes. Estás retorciendo mis palabras. No, mamá. Por primera vez estoy viendo las cosas como son. Estás resentida porque tu vida no salió como esperabas. Porque papá se fue, porque tu carrera nunca despegó realmente, porque te hiciste mayor sin darte cuenta. Y ahora quieres que yo pague por todo eso. Basta, Javier. Por favor, basta. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon. La verdad duele, ¿eh? Pues aquí va otra verdad, no necesito a alguien como tú en mi vida ahora mismo. Solo me frenas, me hundes con tu negatividad y tus problemas. Y con esas palabras, entró en su habitación y cerró la puerta,
dejándome sola en el salón con el eco de su crueldad resonando en las paredes del que siempre había considerado nuestro hogar. Amanecí en el sofá, con los ojos hinchados y un dolor sordo en el pecho. El reloj de la cocina marcaba las 7 de la mañana cuando escuché a Javier prepararse para salir. No nos dirigimos la palabra. Él tomó una tostada, se sirvió café y salió sin mirarme siquiera, como si yo fuera un mueble más del salón. Cuando la puerta se cerró, dejé escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. La casa quedó en un silencio absoluto, ese tipo de silencio que hace que puedas escuchar tus propios pensamientos, por dolorosos que sean. Me levanté lentamente, cada músculo protestando por la noche incómoda. Me dirigí a la ducha y dejé que el agua caliente lavara las lágrimas secas de mi rostro. Mientras el agua corría por mi cuerpo, tomé una decisión. No podía seguir así. No debía seguir así. Lo que Javier no sabía, y lo que no había tenido oportunidad de explicarle en medio de su ataque de ira, era que mi despido de Gráficas Montoya no había sido del todo malo. 6 meses atrás, cuando don Felipe me informó que estaban considerando vender la empresa a un grupo editorial más grande, me ofreció algo que nunca esperé, una participación pequeña en las acciones de la compañía. Carmen, has sido el pilar de esta empresa durante décadas. Mi padre siempre dijo que sin ti, Gráficas Montoya no sería lo que es. Si se concreta la venta, queremos que recibas lo que mereces. En ese momento no le di demasiada importancia. Era un gesto bonito, pero dudaba que significara algo sustancial. Sin embargo, la venta se había concretado justo el día anterior a mi despido, y junto con mi finiquito, había recibido una transferencia de 175.000 euros a mi cuenta bancaria. Una suma que para muchos no sería extraordinaria, pero que para mí, que había vivido siempre con lo justo, representaba libertad. No se lo había contado a Javier. No porque quisiera ocultárselo, sino porque conocía demasiado bien a mi hijo. Ese dinero desaparecería en uno de sus proyectos sin futuro, en inversiones que solo existían en su imaginación optimista, en deudas que nunca había querido explicarme en detalle. Me vestí con cuidado, eligiendo uno de mis mejores conjuntos, un traje sastre azul marino que reservaba para ocasiones especiales. Peiné mi cabello canoso con dignidad, nunca había querido teñirlo a pesar de las insistencias de mis compañeras de trabajo. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 57 años, con arrugas que contaban historias de risas y preocupaciones, con manos que habían trabajado duro y ojos que, a pesar del dolor reciente, mantenían un brillo de determinación. Tomé mi teléfono y llamé a mi amiga Lourdes, que trabajaba en una inmobiliaria. ¿Piensas mudarte?, preguntó sorprendida cuando le expliqué lo que necesitaba. Necesito un espacio propio, Lu. Algo pequeño pero bonito, cerca del centro si es posible. ¿Y Javier? ¿Él también se muda? Respiré hondo. No. Esto es solo para mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lourdes conocía a mi hijo desde que era un niño, y también había sido testigo de cómo había cambiado en los últimos años. Carmen, ¿ha pasado algo? Digamos que ambos necesitamos espacio, respondí, evitando entrar en detalles que me harían llorar de nuevo. Tengo algo que podría interesarte. Un pequeño ático en el barrio de El Carmen. Es un edificio antiguo pero el piso está completamente reformado. Tiene una terraza pequeña con vistas a las Torres de Serranos. El barrio de El Carmen. El corazón histórico de Valencia, con sus calles estrechas y empedradas, sus plazas llenas de naranjos, sus fachadas coloridas. Siempre había soñado con vivir allí, pero nunca me lo había podido permitir. ¿Cuánto es el alquiler?, pregunté, preparándome para la decepción. Ese es el tema, Carmen. No es de alquiler. Está en venta. Oh, Lourdes, sabes que no puedo. Antes de decir que no, ¿por qué no lo visitas? El propietario es un cliente habitual de la agencia y está bastante desesperado por vender. El precio es muy razonable. 3 horas después, estaba enamorada. El ático era pequeño pero luminoso, con techos altos y ventanales que daban a una terraza desde donde se veía parte del casco antiguo de la ciudad. Las paredes blancas contrastaban con el suelo de madera oscura, y la cocina, aunque diminuta, tenía todo lo necesario.
Era el tipo de lugar que había soñado durante años mientras vivía en un piso práctico pero sin personalidad, elegido principalmente por su proximidad a las escuelas y su precio accesible. ¿Y bien?, preguntó Lourdes mientras observaba mi rostro. Es perfecto, admití. Pero... El propietario pide 160.000 euros, Carmen. Y créeme, es una ganga para esta zona. Mi corazón dio un vuelco. Era casi exactamente la cantidad que había recibido. Como si el destino estuviera alineando las piezas para mí, ofreciéndome una salida. Necesito pensarlo, dije, aunque en mi interior ya sabía la respuesta. Esa tarde, mientras Javier seguía sin aparecer, saqué del fondo de mi armario una vieja caja de zapatos donde guardaba fotos y recuerdos. Entre ellos, encontré una carta que mi madre me había escrito poco antes de morir. La releí con lágrimas en los ojos. Hija mía, nunca olvides que tienes derecho a vivir tu propia vida. Ser madre no significa desaparecer como persona. Te mereces ser feliz, con o sin la aprobación de los demás. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza mientras tomaba el teléfono y llamaba a Lourdes. Quiero hacer una oferta por el ático, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Los siguientes días pasaron en un torbellino de papeleo, visitas al banco y decisiones sobre qué llevarme y qué dejar atrás. Javier apenas pasaba por casa, y cuando lo hacía, manteníamos una distancia fría y dolorosa. No le mencioné mi decisión hasta que todo estuvo firmado y listo. Una semana después de nuestra discusión, mientras cenábamos en silencio, él frente a su ordenador, yo con un libro, reuní el valor para hablar. Javier, tengo que decirte algo. Levantó la vista con desgana. ¿Has encontrado trabajo? No exactamente. He comprado un piso. Me mudo la semana que viene. Sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. ¿Qué? ¿Cómo que has comprado un piso? ¿Con qué dinero? Tomé aire. Era el momento de la verdad. Cuando me despidieron de Gráficas Montoya, recibí una compensación. Parte de ella era por mi participación en las acciones de la empresa, que don Felipe me había otorgado meses atrás como reconocimiento a mis años de servicio. Javier dejó su ordenador a un lado, completamente atento ahora. ¿Cuánto? Lo suficiente para comprar un pequeño ático en el Carmen. Su expresión cambió rápidamente de la sorpresa a algo que reconocí demasiado bien, calculó. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Podríamos haberlo invertido en mi proyecto. Es justo lo que necesitábamos para despegar. No, Javier. Es justo lo que yo necesitaba para empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo? ¿De qué hablas? Este es nuestro hogar. Este piso nunca fue mío realmente. Lo elegí pensando en ti, en tus necesidades. El ático es la primera cosa que he elegido pensando solo en mí en más de 30 años. Se quedó en silencio, procesando mis palabras. Puedes quedarte aquí si quieres, continué. El contrato está a mi nombre, pero puedo hablar con don Emilio para transferírtelo. Tendrás que pagar el alquiler, por supuesto. No puedo creer que hagas esto, dijo finalmente, su voz mezclando incredulidad y algo que sonaba sospechosamente a miedo. ¿Me estás abandonando? La ironía de su pregunta casi me hizo reír. No, Javier. Estoy haciendo lo que debí hacer hace mucho tiempo, ponerme a mí misma en primer lugar, al menos una vez. Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Esto es increíble. ¿Tenías todo ese dinero y me dejaste preocuparme? ¿Me dejaste sentir culpable por no poder ayudarte económicamente? ¿Qué clase de madre hace eso? La clase de madre que ha aprendido, dolorosamente, que su hijo no la respeta. La clase de madre que escuchó a su hijo decirle que era un lastre, una ancla, alguien a quien no necesita en su vida. Sus mejillas se enrojecieron. Por un momento pareció que iba a disculparse, pero entonces su orgullo tomó el control nuevamente. Pues vete. Si eso es lo que quieres, vete y déjame en paz. Estaré mejor sin tener que preocuparme por ti. Asentí lentamente, sintiendo una extraña calma. Eso haremos entonces. Lo que él no sabía, mientras salía furioso dando otro portazo,
era que detrás de mi aparente tranquilidad, mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero también, por primera vez en muchos años, sentía que estaba tomando la decisión correcta, no para él, sino para mí. Los primeros días en mi nuevo ático fueron extrañamente silenciosos. Sin el constante tecleo de Javier en su ordenador, sin sus llamadas a todas horas, sin el sonido de sus pasos inquietos por el pasillo. El silencio era tan intenso que a veces me despertaba sobresaltada en mitad de la noche, confundida por la ausencia de ruido. La mudanza fue rápida. No quise llevarme mucho del piso viejo. Solo mis libros, algo de ropa, y unos pocos recuerdos que eran exclusivamente míos, el retrato de mis padres, mis diarios, el juego de café que me regaló mi primer jefe. El resto lo dejé para Javier. Quizás era una forma inconsciente de seguir cuidándole, o quizás simplemente quería cortar con el pasado de forma limpia y definitiva. La última vez que nos vimos fue cuando pasé a recoger las últimas cajas. Él estaba sentado en el sofá, fingiendo indiferencia mientras hojeaba una revista de tecnología. No levantó la mirada cuando entré, ni cuando me despedí. Las llaves están sobre la mesa, dije desde la puerta. He hablado con don Emilio. El contrato estará a tu nombre desde el mes que viene. Asintió sin mirarme. Sin un gracias, sin un cuídate, sin un adiós. Como si fuéramos dos extraños compartiendo momentáneamente un ascensor. Fue la última imagen que me llevé de mi hijo, su perfil recortado contra la ventana, su mandíbula tensa, sus ojos deliberadamente esquivando los míos. El dolor de esa despedida me acompañó durante semanas. Me despertaba llorando, con un vacío en el estómago que ningún desayuno podía llenar. Las noches eran peores. Me sentaba en mi pequeña terraza, mirando las luces de la ciudad, preguntándome si había hecho lo correcto, si no debería haber sido más paciente, más comprensiva. Pero entonces recordaba sus palabras: no necesito a alguien como tú en mi vida. Y la herida se abría de nuevo, fresca y punzante. Poco a poco, sin embargo, el dolor comenzó a compartir espacio con algo nuevo: libertad. La libertad de despertarme cuando quisiera, de comer lo que me apeteciera, de dejar un libro abierto sobre el sofá sin que nadie me regañara por el desorden. La libertad de redecorar mi pequeño hogar a mi gusto, con colores que siempre me habían gustado pero que nunca me había atrevido a usar. Pinté una pared del salón de un rojo intenso, como el que había visto en un café de Barcelona años atrás. Compré plantas, muchas plantas, que coloqué estratégicamente por toda la casa. Javier siempre había sido alérgico, así que nunca habíamos tenido vegetación en casa. Ahora mi ático parecía un pequeño jardín botánico urbano. Una mañana, aproximadamente un mes después de la mudanza, me desperté con una idea clara: necesitaba una rutina, un propósito. El dinero no me duraría para siempre, por mucho que intentara ser frugal. Y además, siempre había sido una persona activa. El trabajo no había sido solo una necesidad económica, sino también una parte fundamental de mi identidad. Abrí mi ordenador, uno nuevo que me había comprado como regalo de inauguración, y empecé a revisar ofertas de empleo. La mayoría pedían gente joven, con energía y dinamismo, un eufemismo para decir que no querían a nadie mayor de 40 años. Algunos especificaban directamente menores de 35 años. La discriminación por edad, aunque ilegal, era una realidad cotidiana en el mercado laboral español. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, cerré el ordenador con frustración. Necesitaba pensar de forma diferente. Si el mercado no quería contratarme, quizás era el momento de crear mi propio camino. Recordé algo que don Felipe me había dicho durante mis últimos días en Gráficas Montoya: Carmen, tu ojo para el diseño siempre ha sido excepcional. Deberías considerar trabajar como freelance. En ese momento había descartado la idea. El mundo freelance me parecía inestable, competitivo, lleno de jóvenes con habilidades técnicas que yo no poseía. Pero ahora, con mi pequeño colchón económico, quizás podría intentarlo. No necesitaba ganar tanto como antes, solo lo suficiente para complementar mis ahorros y mantener mi nuevo estilo de vida sencillo pero digno. Ese mismo día me inscribí en un curso online de diseño gráfico digital. A pesar de mis años en la industria, la mayor parte de mi experiencia era con medios tradicionales. Necesitaba actualizarme,
aprender a usar los programas que ahora dominaban el mercado. Las primeras clases fueron abrumadoras. Me sentía como un extraterrestre en un mundo de términos técnicos que apenas comprendía. Mis compañeros virtuales, la mayoría nacidos cuando yo ya tenía más de 30 años, parecían moverse con una naturalidad que yo envidiaba. Pero me negué a rendirme. Cada noche, después de cenar, me sentaba frente al ordenador y practicaba durante horas, hasta que mis ojos ardían y mis dedos se entumecían. Poco a poco, día tras día, fui mejorando. Lo que me faltaba en velocidad y destreza técnica, lo compensaba con años de experiencia en composición, color y tipografía. Mi profesor, un joven diseñador de Madrid llamado Alejandro, comenzó a prestar especial atención a mis trabajos. «Tienes algo que no se puede enseñar», me dijo un día durante una sesión individual. «Tienes criterio, tienes gusto. La técnica se aprende, pero el buen ojo es innato». Sus palabras me dieron el impulso que necesitaba. Cuando terminé el curso, 3 meses después, Alejandro me ofreció colaborar en algunos proyectos pequeños. Nada espectacular, pero era un comienzo. Diseñé algunos folletos para una galería de arte, el menú de un restaurante nuevo en Rusafa, y la identidad visual de una pequeña tienda de productos ecológicos. Los trabajos eran esporádicos y los pagos modestos, pero cada proyecto completado con éxito me llenaba de una satisfacción que hacía años no sentía. Estaba creando algo propio, algo que llevaba mi sello personal. Paralelamente a mis incursiones en el mundo freelance, comencé a establecer una rutina diaria que me ayudó a encontrar un equilibrio. Cada mañana caminaba hasta el Mercado Central, uno de los lugares más emblemáticos de Valencia, y compraba productos frescos para el día. Me encantaba perderme entre los puestos coloridos, charlar con los vendedores, dejarme llevar por los olores y sabores. Luego, con mi bolsa llena de verduras, frutas y algún capricho ocasional, caminaba hasta los jardines del Turia, el antiguo cauce del río transformado en un parque lineal que atraviesa la ciudad. Allí me sentaba en un banco, a veces leía, a veces ampliamente observaba a la gente pasar, parejas de ancianos cogidos del brazo, madres con carritos, jóvenes haciendo deporte. Una tarde, mientras estaba absorta en mi libro, una voz me sacó de mi concentración. «¿Carmen? ¿Carmen Vidal?» Levanté la vista y me encontré con un rostro vagamente familiar. Me llevó unos segundos reconocerla, Isabel Montes, una antigua compañera de la universidad con quien había perdido contacto hace décadas. «Isabel. ¡Qué sorpresa!». Nos abrazamos como si los años no hubieran pasado, y pronto estábamos sentadas en una cafetería cercana, poniéndonos al día. Isabel había seguido un camino muy diferente al mío. Después de trabajar como periodista, había fundado una pequeña editorial especializada en libros de arte y fotografía. «Es un negocio modesto», explicó mientras removía su café, «pero me permite hacer lo que amo. Y ahora, con mi hija mayor llevando la parte administrativa, tengo más tiempo para la dirección editorial». Le conté brevemente mi situación, mi despido, mi nueva vida, mis primeros pasos como freelance. No mencioné a Javier ni la verdadera razón de mi mudanza. Algunas heridas eran demasiado personales para compartirlas, incluso con una vieja amiga. Al despedirnos, Isabel me entregó su tarjeta. «Llámame. Siempre necesitamos buenos diseñadores para nuestras portadas y maquetaciones. Y además», añadió con una sonrisa cómplice, «me encantaría tener a alguien de mi generación en el equipo. Estoy rodeada de millennials que me hacen sentir como una reliquia prehistórica». Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo el cielo estrellado de Valencia, reflexioné sobre los giros inesperados de la vida. Hacía apenas unos meses, me sentía derrotada, inútil, descartada. Ahora, aunque mi futuro seguía siendo incierto, sentía que estaba, por primera vez en mucho tiempo, forjando mi propio camino. El silencio que tanto me había perturbado al principio ahora me resultaba reconfortante. Era el silencio de la paz interior, de la autonomía recuperada. Y en ese silencio, comencé a escuchar mi propia voz, clara y fuerte, diciéndome que, a mis 57 años, mi vida no estaba terminando. Estaba, en realidad, empezando de nuevo. El tiempo pasó con una velocidad que me sorprendió. Un año después de mi mudanza, mi vida había adquirido un ritmo propio, una cadencia agradable que nunca hubiera imaginado posible.
Mi colaboración con la editorial de Isabel se había convertido en algo más estable. Diseñaba portadas, maquetaba libros, y ocasionalmente asistía a las reuniones editoriales donde mi opinión era valorada y respetada. Mi pequeño ático se había transformado en un verdadero hogar. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con láminas de artistas valencianos, fotografías de mis paseos por la ciudad, y algunos de mis propios diseños enmarcados. La terraza, mi rincón favorito, se había convertido en un jardín urbano donde cultivaba hierbas aromáticas, flores y hasta un pequeño limonero en una maceta que me había regalado Isabel por mi cumpleaños. A veces, cuando regaba mis plantas al atardecer, mi mente viajaba inevitablemente hacia Javier. No habíamos tenido contacto desde mi partida. Al principio, chequeaba mis redes sociales casi compulsivamente, esperando algún mensaje suyo. Con el tiempo, esa ansiedad se fue diluyendo, aunque nunca desapareció del todo. Era una presencia constante, como un ruido de fondo que aprendes a ignorar pero que nunca cesa completamente. Sabía muy poco de su vida. Ocasionalmente, Lourdes me daba alguna información que obtenía de don Emilio, el propietario del piso. Javier seguía viviendo allí, pagando el alquiler a tiempo, aparentemente ocupado con algún nuevo proyecto. Más allá de eso, era como si mi hijo hubiera desaparecido de mi vida, dejando solo un vacío que ningún éxito profesional o personal podía llenar completamente. En esos momentos de nostalgia, me preguntaba si había hecho lo correcto al irme, al cortar la comunicación tan drásticamente. Pero luego recordaba sus palabras crueles, la frialdad con la que me había tratado, y comprendía que la distancia había sido necesaria. No solo para protegerme a mí, sino también para darle a él la oportunidad de madurar, de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una tarde de domingo, mientras revisaba algunas pruebas de imprenta para un libro de fotografía, el timbre de mi puerta sonó. No esperaba visitas. Isabel estaba de viaje, y el resto de mis amistades, la mayoría recientes y relacionadas con mi nuevo trabajo, siempre llamaban antes de venir. Miré por la mirilla y mi corazón se detuvo. Javier estaba al otro lado, con aspecto cansado, más delgado de lo que recordaba, mirando nerviosamente hacia el suelo. Por un momento me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Mi mano tembló sobre el picaporte mientras un torbellino de emociones me recorría: alegría, miedo, esperanza, resentimiento. Finalmente, abrí la puerta. Nos quedamos mirándonos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Él había cambiado. No solo físicamente, las ojeras marcadas, el cabello más corto, la barba descuidada, sino que había algo diferente en su postura, menos arrogante, más contenida. «Hola, mamá», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Javier», respondí, intentando mantener un tono neutro a pesar del nudo en mi garganta. «¿Cómo me has encontrado?» «Don Emilio». Le dije que era una emergencia familiar. Asentí lentamente. Una parte de mí quería abalanzarse sobre él, abrazarlo, decirle que lo perdonaba, que todo estaba olvidado. Pero otra parte, la que había aprendido a protegerse, me mantuvo en mi sitio, cautelosa. «¿Puedo pasar?», preguntó, y noté un temblor en su voz que me recordó al niño que una vez fue, asustado después de una pesadilla. Me aparté y le hice un gesto para que entrara. Le observé mientras recorría mi pequeño salón con la mirada, tomando nota de cada detalle. Sus ojos se detuvieron en las fotografías enmarcadas, en los libros apilados sobre la mesa de café, en las plantas que se asomaban por la puerta de la terraza. «Es bonito», dijo finalmente. «Muy, tú». «Gracias». Le señalé el sofá. «¿Quieres sentarte? ¿Te apetece un café, un té?» «Un café estaría bien». Mientras preparaba la cafetera italiana, un ritual que ahora disfrutaba sin prisas, lo observaba disimuladamente. Parecía incómodo, fuera de lugar, como si no supiera qué hacer con sus manos, dónde posar su mirada. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó cuando regresé con 2 tazas de café. «Bien», respondí sinceramente. «Trabajo para una pequeña editorial. Diseño portadas, hago maquetaciones. Es un trabajo que me gusta». Asintió, tomando un sorbo de su café. «Se te ve bien». «Diferente, pero bien». Hubo otro silencio, menos tenso que el primero,
pero aún cargado de palabras no dichas. ¿Y tú, Javier? ¿Cómo estás? Dejó escapar un suspiro largo y pesado. No muy bien, la verdad. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor. Mi último proyecto fracasó. Completamente. Perdí todo lo que había invertido, y más. No dije nada, esperando que continuara. El banco ha embargado el piso. Bueno, técnicamente el piso es de don Emilio, pero todos mis bienes dentro, los perdí. Tengo deudas que no puedo pagar. Una parte de mí quería decir, te lo advertí, recordarle todas las veces que intenté hacerle ver que sus esquemas empresariales eran castillos en el aire. Pero, ¿de qué serviría ahora? El dolor en sus ojos era suficiente castigo. Lo siento, dije en cambio, y lo decía en serio. Nunca había querido verlo sufrir, por mucho que me hubiera herido. No es solo por el dinero, continuó, mirando hacia la ventana como si no pudiera enfrentar mi mirada. Es todo. He estado viviendo como en una burbuja, creyendo que era mejor que todos, que las reglas normales no se aplicaban a mí. Y ahora. Su voz se quebró ligeramente. Ahora me doy cuenta de que he desperdiciado años. Y lo peor es cómo te traté. Las cosas que te dije. Se detuvo, y vi cómo luchaba por contener las lágrimas. El Javier que conocía, el que me había echado de mi propia casa, nunca hubiera mostrado tal vulnerabilidad. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero no tengo a dónde ir. No tengo a nadie más. Ahí estaba. La razón de su visita. Necesitaba un lugar donde quedarse, probablemente dinero. Una parte cínica de mí se preguntó si esta muestra de arrepentimiento era genuina o simplemente una táctica para conseguir mi ayuda. ¿Realmente había cambiado, o estaba interpretando el papel de hijo arrepentido porque le convenía? Me levanté y caminé hacia la terraza, necesitando aire, espacio para pensar. Él me siguió con la mirada pero no se movió. Desde allí, contemplé la ciudad que se extendía bajo la luz dorada del atardecer. Las torres de Serranos, la cúpula de la catedral, los tejados rojizos del barrio antiguo. Esta vista, este pequeño rincón de paz, era mío. Me lo había ganado. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo de nuevo? No puedo darte dinero, Javier, dije finalmente, volviendo al salón. No puedo financiar más proyectos que nunca se materializan. Lo sé, respondió rápidamente. No vengo a pedirte eso. Solo necesito un lugar donde quedarme mientras encuentro trabajo. Un trabajo de verdad, esta vez. Lo miré fijamente, buscando signos de manipulación, de engaño. Pero lo que vi fue solamente agotamiento, vergüenza y, quizás, un atisbo de la persona que podría llegar a ser si dejaba atrás su arrogancia. Puedes quedarte en el sofá, dije finalmente. Temporalmente. Pero hay condiciones. Su rostro se iluminó con alivio. Lo que sea, mamá. Lo digo en serio. Tienes que buscar trabajo. Uno real, estable. No más proyectos ni inversiones. Y tendrás que contribuir con los gastos del piso. Hice una pausa. Y necesitamos hablar. Realmente hablar. Sobre lo que pasó, sobre lo que dijiste. Asintió con seriedad. Es justo. Más que justo. Me devolvió la taza de café ya vacía, y nuestros dedos se rozaron brevemente. Un contacto pequeño, insignificante para cualquier observador externo, pero que para mí representaba el primer puente tendido sobre un abismo que había creído infranqueable. Hay algo más que deberías saber, dije, sintiendo que era el momento de la completa honestidad. El dinero que recibí, los 175.000 euros, la mayor parte se fue en este piso. No me queda mucho. Vivo principalmente de mi trabajo en la editorial. Pareció sorprendido, pero asintió. Entiendo. No vengo por tu dinero, mamá. Te lo prometo. Quería creerle. Realmente quería hacerlo. Esa noche, mientras le preparaba el sofá con sábanas limpias y una almohada extra, observé a mi hijo moverse cautelosamente por mi espacio,
como un invitado en tierra extraña, y me pregunté si realmente era posible reconstruir lo que se había roto entre nosotros. El piso, que hasta esa mañana había sido mi santuario de paz y soledad, ahora estaba habitado por una presencia que despertaba en mí emociones contradictorias: amor, desconfianza, esperanza, miedo. La casa ya no estaba en silencio. Y ese nuevo sonido, el sonido de una segunda oportunidad, era tan aterrador como reconfortante. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La convivencia con Javier fue difícil al principio, llena de silencios incómodos y conversaciones cuidadosamente medidas. Ambos caminábamos sobre cáscaras de huevo, temerosos de decir algo que pudiera reabrir viejas heridas. Pero poco a poco, como un glaciar que se derrite lentamente bajo el sol primaveral, la tensión comenzó a disolverse. Javier cumplió su palabra. Cada mañana salía temprano, currículum en mano, recorriendo las calles de Valencia en busca de trabajo. Al principio, sus expectativas eran poco realistas. Seguía buscando puestos directivos, roles que estaban muy por encima de su experiencia real. «No puedes empezar desde arriba, Javi», le dije una noche mientras revisábamos las ofertas de empleo en el periódico. «A veces hay que dar un paso atrás para poder avanzar después». Para mi sorpresa, no se enfadó. Asintió pensativo y al día siguiente amplió su búsqueda a posiciones más modestas. 2 semanas después, consiguió un trabajo como asistente administrativo en una pequeña empresa de importación de productos agrícolas. El sueldo era modesto, las responsabilidades básicas, pero era un comienzo. «No es lo que imaginaba hacer a los 33 años», confesó la noche que celebramos su contratación con una botella de vino barato. «Pero se siente bien. Tener un horario, responsabilidades claras, compañeros de trabajo normales». «El trabajo honesto siempre se siente bien», respondí, sin poder evitar un tono ligeramente aleccionador que inmediatamente lamenté. Pero él solo sonrió. «Tenías razón, mamá. Sobre muchas cosas». Esas palabras, tan simples pero tan poderosas, fueron como un bálsamo para mi corazón herido. No era una disculpa completa, no abordaba todo lo que había pasado entre nosotros, pero era un reconocimiento, un primer paso genuino. Con su primer sueldo, Javier insistió en pagar su parte del alquiler y los gastos. No era mucho, pero el gesto significaba más que el dinero en sí. Estaba asumiendo responsabilidad, reconociendo su lugar en nuestra nueva dinámica no como un hijo dependiente, sino como un adulto que contribuye. A medida que pasaba el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más honestas. Una noche, mientras cenábamos en la terraza bajo un cielo estrellado, finalmente abordamos el tema que habíamos estado evitando. «Necesito decirte algo, mamá», comenzó, su voz seria pero firme. «Lamento profundamente cómo te traté. No tengo excusa. Estaba frustrado, asustado, y te culpé por cosas que no eran tu responsabilidad». Tomé un sorbo de agua, dándome tiempo para procesar sus palabras. «Durante años», continuó, «he estado culpando a todos menos a mí mismo por mis fracasos. A papá por irse, a ti por ser demasiado protectora o no lo suficientemente ambiciosa, a la economía, al sistema, a todos. Pero la verdad es que yo tomé malas decisiones. Una tras otra. Todos cometemos errores, Javier», dije suavemente. «Lo importante es aprender de ellos». «Lo sé. Y estoy aprendiendo. Tarde, pero estoy aprendiendo». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. «Cuando te fuiste, cuando me dejaste solo en aquel piso, al principio estaba furioso. Te odiaba. Pensaba que me habías abandonado cuando más te necesitaba». Sus palabras dolían, pero seguí escuchando. Pero con el tiempo, comencé a ver las cosas diferentes. Empecé a recordar todo lo que habías hecho por mí. Los sacrificios, el apoyo constante, incluso cuando no lo merecía. Y me di cuenta de que tenías todo el derecho del mundo a poner límites, a elegirte a ti misma por una vez. Me miró directamente a los ojos. «Lo que quiero decir es, gracias. Por no rendirte conmigo completamente. Por darme esta segunda oportunidad ahora». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrieron libres por mis mejillas.
No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de cierre, de un círculo que finalmente se completaba. Eres mi hijo, Javier. Siempre lo serás, pase lo que pase. Esa noche marcó un antes y un después en nuestra relación. No significaba que todo estuviera resuelto, que todas las heridas estuvieran sanadas. Aún había momentos difíciles. A veces Javier volvía a sus viejos hábitos, hablando de inversiones y oportunidades que sonaban demasiado buenas para ser ciertas. En esos momentos, tenía que recordarle gentilmente nuestro acuerdo, nuestro compromiso con la honestidad y la responsabilidad. Pero esos momentos eran cada vez más raros. El trabajo estable parecía estar teniendo un efecto positivo en él. Después de 6 meses, lo ascendieron a un puesto con más responsabilidad. Su jefe, don Mateo, un hombre mayor con décadas de experiencia en el sector, se había convertido en una especie de mentor para él. Don Mateo me contó hoy cómo empezó su negocio, me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntos, una nueva rutina que habíamos establecido. Comenzó vendiendo fruta excedente de la huerta de su padre en un puesto improvisado en el mercado central. Durmió en el suelo de un almacén durante 3 años para ahorrar dinero. Me hizo pensar en todas las veces que quise tomar atajos, que creí que merecía el éxito sin el trabajo duro detrás. Sonreí, cortando tomates para la ensalada. Nunca es tarde para aprender esas lecciones. Un año después de su llegada a mi ático, Javier me sorprendió con una noticia. He encontrado un piso para alquilar, anunció durante el desayuno. Es pequeño, está en Benimaclet, pero es lo que puedo permitirme ahora mismo. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, me alegraba ver su independencia, su capacidad para mantenerse por sí mismo. Por otro, me había acostumbrado a su presencia, a nuestras cenas compartidas, a nuestras conversaciones nocturnas. Es lo correcto, continuó, interpretando correctamente mi silencio. Necesitas tu espacio, mamá. Y yo necesito demostrarme que puedo hacerlo por mí mismo. Asentí, sabiendo que tenía razón. Estoy orgullosa de ti, Javier. De verdad. Y yo estoy agradecido. Por todo. Tomó mi mano sobre la mesa, un gesto de afecto que se había vuelto más frecuente entre nosotros. No te preocupes, no me iré lejos. Seguiremos viéndonos. Quizás podrías venir a cenar a mi piso de vez en cuando, para variar. Me encantaría. Su mudanza fue todo lo contrario a la mía. Le ayudé a cargar sus pocas pertenencias, la mayoría cosas nuevas que había ido comprando con sus ahorros, en una pequeña furgoneta alquilada. No hubo reproches, ni puertas cerrándose con violencia, ni silencios cargados de resentimiento. Solo abrazos, promesas de mantenernos en contacto, planes para vernos pronto. Y cumplimos esas promesas. Establecimos una rutina de comidas familiares semanales, alternando entre su piso y el mío. A veces cocinaba él, mostrando habilidades culinarias que no sabía que tenía. Otras veces cocinaba yo, preparando los platos tradicionales que le gustaban desde niño. Un domingo, mientras lavábamos los platos después de una paella que habíamos preparado juntos, Javier me hizo una pregunta inesperada. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme completamente, mamá? ¿Por cómo te traté? Dejé el trapo con el que secaba un plato y lo miré directamente. Ya te he perdonado, Javier. La pregunta es, ¿tú te has perdonado a ti mismo? Se quedó pensativo, mirando por la ventana de su pequeña cocina hacia la calle bulliciosa. Estoy en ello. Es un proceso. La vida entera es un proceso, respondí. Aprendemos, crecemos, nos equivocamos, volvemos a aprender. Lo importante es seguir avanzando. Unos meses después, recibí una oferta interesante. Isabel, mi amiga y jefa, estaba considerando abrir una sucursal de la editorial en Barcelona y quería que yo dirigiera el departamento de diseño allí. Sería un gran paso para ti, Carmen, me dijo, emocionada. Más responsabilidad, mejor sueldo, un equipo a tu cargo. Era una oportunidad tentadora. Barcelona siempre me había fascinado, con su arquitectura modernista, sus galerías de arte, su ambiente cosmopolita. Pero también significaba alejarme de Valencia, de mi recién reconstruida relación con Javier,
de la vida que había creado con tanto esfuerzo. Cuando le conté a Javier sobre la oferta, esperaba ver decepción o incluso resentimiento en su rostro. En cambio, vi orgullo. Deberías aceptar, mamá. Es perfecto para ti. Pero acabamos de reconectarnos, de reconstruir nuestra relación. Y eso no cambiará porque vivas en otra ciudad. Barcelona está a solo 3 horas en tren. Puedo visitarte, puedes venir los fines de semana. Además, añadió con una sonrisa, siempre he querido tener una excusa para explorar Barcelona con más calma. Su apoyo incondicional, tan diferente a su egoísmo pasado, me conmovió profundamente. Era la prueba más clara de que realmente había cambiado, de que nuestra relación había evolucionado hacia algo más saludable, más equilibrado. Finalmente acepté la oferta. Vendí mi ático, con cierta nostalgia, pues representaba mi primera verdadera independencia, y compré un pequeño apartamento en el barrio del Born en Barcelona. A los 59 años, estaba comenzando una nueva etapa profesional, en una nueva ciudad, con nuevos desafíos. Javier vino a ayudarme con la mudanza. Mientras desempacábamos cajas en mi nuevo hogar, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos realizado juntos. ¿En qué piensas?, preguntó, notando mi expresión contemplativa. En cómo la vida da vueltas, respondí. En cómo a veces las peores crisis nos llevan a los mejores cambios. Asintió, comprendiendo perfectamente. Si no me hubieras dejado, si no te hubieras elegido a ti misma por una vez, ninguno de los dos estaría donde está ahora. La mujer que una vez fue llamada Lastre ahora dirige un departamento de diseño, dije con una sonrisa irónica. Y el hijo que una vez fue un tirano egoísta ahora puede mirar a su madre a los ojos sin vergüenza, añadió, devolviéndome la sonrisa. Esa noche, mientras Javier dormía en el sofá de mi nuevo apartamento, me senté junto a la ventana, contemplando las luces de Barcelona, tan diferentes a las de Valencia pero igualmente hermosas. Pensé en el dinero de la indemnización que había usado para comprar el ático, dinero que en última instancia me había dado algo mucho más valioso que seguridad financiera, me había dado el valor para romper patrones insanos, para establecer límites, para exigir respeto. La verdadera riqueza, comprendí entonces, no estaba en mi cuenta bancaria ni en las propiedades que pudiera poseer. Estaba en haber recuperado mi dignidad, mi independencia, mi relación con mi hijo sobre bases más sanas. Estaba en saber que, a mi edad, todavía podía crecer, aprender, evolucionar. No sabía qué me depararía el futuro en Barcelona. Nuevos desafíos, seguramente. Nuevas amistades, quizás. Nuevos aprendizajes, sin duda. Pero ya no tenía miedo. Había sobrevivido a lo peor, el rechazo de mi propio hijo, y había emergido más fuerte, más sabia. La mujer que una vez fue llamada Lastre había renacido. No en la riqueza material, sino en el conocimiento de su propio valor. Y esa, quizás, era la conclusión más rica de todas.